Hola a todos mis estudiantes de quinto año. Bueno, en este video tutorial les voy a explicar la última continuidad pedagógica, que si no mal me equivoco es la número 9. Sí, la número 9. Bueno, para realizarlo primero tenemos que ir a la parte de asignaciones. Tutorial. Ahí está el videito y empieza a hablar solo. La asignación no hay que entregar absolutamente nada, ¿sí? Es decir, solamente la puse para que a ustedes les quede como en un mismo lugar donde tengan el archivo de la explicación, donde tengan todo lo que necesitan para realizar la prueba. Pero acá no entregan nada, la puse nada más para que quede bien fijo todo en un espacio. Entramos acá, van a ver que solamente está la consigna y un anexo. En la consigna se explica bien claro qué hay que hacer. Para realizar la prueba, antes que nada, tenemos que sí o sí leer un anexo, que ahora lo vamos a explicar y lo vamos a leer. Es un anexo que son 4 hojas del manual de clase que deberíamos estar viendo en vivo, pero bueno, por las circunstancias estamos haciéndolo así. Y acá, vean que les explique, dice, lee atentamente el anexo de literatura fantástica donde se detalla la cosmovisión que estamos viendo, que es la fantástica, según Todorov, es muy difícil pronunciar el nombre de este señor búlgaro, y Rosemary Jackson, dos autores que representan el género para llegar a una definición más concreta. Bueno, acá les puse la clase de MIT, los chicos de Quinto Naturales la tuvieron, pero los del verán muy poquitos, así que estoy grabando también el video para ellos más que nada, para que tengan acceso todos a la explicación. Bueno, aclarado este asunto, una vez que lo leemos atentamente, que es lo que vamos a hacer ahora juntos, ¿sí? Para que no estén solos en esta explicación, vamos a entrar y vamos a hacer la prueba por Edmodo. Les grabé un video tutorial donde explica cómo hacer una prueba por Edmodo, así que no lo voy a explicar en este video tutorial, sino que lo van a tener que ver en el otro, porque si no se hace muy extenso y no da, ¿sí? Por eso a cada uno en su sección. El que no se hace una prueba en Edmodo, entra y ve ahí. Capaz otros lo hicieron con otros profes, los que metieron a mí en tercero lo hicimos, así que no creo que para ellos sea desconocido. Pero en cuarto no llegué a hacerlo, mal en la mía, pero bueno, me hubiese venido muy bien para este momento. Son 10 preguntas y se hacen en 60 minutos. Una vez que entro a la asignación, tengo que sí o sí hacer la prueba. No puedo entrar, chusmear e irme porque me va a quedar la nota correspondiente de lo que hice hasta ese momento. Entonces entro con toda la responsabilidad del mundo porque total puedo tener el PDF, todo. No es que es una prueba como las que hubiésemos tenido en clase. ¿Sí? Este año, por suerte, zafaron de todo eso, de las cosas buenas que podemos rescatar. Así que, como salta la nota numérica, se las pasé a la valoración que estamos haciendo ahora. Los que obtuvieron menos de 5, como dice acá, va a tener regular. Los que obtuvieron entre 5 y 6, bien menos. Los que obtuvieron 7 tienen un bien, los que obtuvieron un 8, bien más, los que tuvieron un 9, muy bien, y 10, excelente, ¿sí? Es la valoración que también yo después coloco en el informe valorativo. Esta prueba, junto con las que van a venir más adelante, van a formar los trabajos del tercer trimestre. Porque hasta el trabajo 8, ¿sí? Es el segundo trimestre, ¿sí? O sea, hicimos 4 trabajos, ¿no? Sí, 4 trabajos. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a el anexo. Yo, la verdad, les voy a explicar desde el mío que está todo subrayado. ¿Sí? Si quieren, incluso usen ese, pero yo la verdad lo subí más que nada para yo entender mejor y tener todo a mano y no tener que recurrir a la galería. Muy bien, bueno, van a ver que este es el anexo que tenemos que leer detenidamente para hacer la prueba. ¿Sí? Es muy poquitito nada más. Y además necesito un PowerPoint. Vamos primero al Power. No sé por qué abrí primero el otro. Estoy muy boba yo. Bueno, este PowerPoint en realidad ya se los había mostrado, si no me equivoco, cuando empezamos a ver... Uy, yo no quiero que esté así. Cuando hemos empezado a ver Fantástico. Bueno, Cosmovisión Fantástica. La empezamos a ver con Bestiario de Julio Cortázar. No todos sus 8 cuentos, la verdad, pertenecen a Cosmovisión Fantástica, pero van a ver que en todos vamos a encontrar un detalle fantástico. Capaz por el trabajo que se le hace a lo extraño. Por ejemplo, en Omnibus
donde en sí no hay un evento fantástico, porque también puede ser una apreciación del personaje sobre los pasajeros de ese colectivo que la están mirando y la están acosando hasta tal punto que se siente tan incómoda que podemos analizarlo metafóricamente, que ese colectivo en realidad está lleno de muertos y que la protagonista, si no me equivoco, llamada Clara, era la única viva y la única que no tenía flores. Recuerden que siempre las flores son un símbolo que, como de homenaje a quienes ya no están más, y les llamamos como un modo de decorar el lugar donde están. Es horrible, pero bueno, son costumbres. Acá destaqué esta frase, dice: el relato fantástico pone al lector frente a lo sobrenatural. ¿Qué significa poner al lector frente a lo sobrenatural? Primero, aclarar la palabra sobrenatural. Sobrenatural es que es fuera de lo normal, fuera de lo común. Pero no porque sea algo novedoso, sino porque es algo que no lo podemos razonar y es algo que no cumple con las leyes de lo lógico y lo que estamos acostumbrados. Entonces, es el lector frente a lo sobrenatural, pero no como evasión, sino muy al contrario, para interrogarlo y hacerle perder la seguridad frente al mundo real. ¿Qué sucede acá? Cuando uno accede al fantástico, es como que se mete como lector, estoy hablando, después lo voy a decir como personaje. Como lector de un cuento fantástico, yo tengo que meterme tanto en ese mundo, en ese juego, en esas reglas, que a tal punto que me olvido de las leyes de mi mundo real y empiezo a vivir a partir de las leyes de ese mundo fantástico. Tanto que se me van a entremezclar y van a empezar a hacer dudar a mí sobre mi propio mundo. O sea, es tan fuerte que te hace dudar a vos sobre lo que vivís cotidianamente. Ahora, como protagonista, o sea, yo como personaje de un cuento, al mismo tiempo tengo que sentir inseguridad ante ese evento fantástico. Si no, no se llama fantástico, se llama otro modo que lo voy a explicar en un ratito. Por ejemplo, ayer les decía a los chicos de Quinto Naturales, estoy acá sentada y en un momento siento una presión sobre mi hombro derecho, me doy vuelta y no hay absolutamente nadie. Y digo, ¿qué está pasando? Justo en mi casa estoy con mi novio, lo llamo y no está. Salgo al patio, no hay nadie. Salgo a la calle, no hay nadie. ¿Qué pasó? Entonces empiezo a dudar de todo lo que está pasando, empiezo a agarrar miedo, ¿sí? A esa soledad, a saber qué pasó, por qué no hay nadie, si recién estaban, ¿sí? Bueno, toda esa escena lo que remarca es que si soy un personaje del fantástico, también tengo que cuestionar mi mundo a partir de ese evento sobrenatural que se insertó en él, ¿sí? Yo no lo esperaba, nunca me pasó algo esto. Si el personaje no reacciona con sorpresa, no es fantástico. Ese es el primer indicio. Recuerda, es muy importante esto. Anoten para la prueba. Características de la cosmovisión fantástica. Es un ambiente que corresponde al orden natural, o sea, cotidiano. Día normal, casa normal, gente normal, todo lo típico, lo esperado. En un momento irrumpir es que aparece, pero que así, de sorpresa, ¡paf! Un hecho sobrenatural o extraordinario. Extraordinario es fuera de lo común, que problematiza esa situación cotidiana. Es decir, yo estaba lo más bien, pero me pasó esto que alguien me tocó el hombro, empecé a llamar a mi pareja, no está, salgo al patio, no hay nadie, veo que en la calle no hay absolutamente nadie, hay autos vacíos. Digo, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces empiezo a problematizar mi realidad. Y ahí la definición concreta, que es el tercer ítem, flechita, que el fantástico es un choque entre lo sobrenatural y lo real dentro de un mundo estable. O sea, el mundo era estable, aparece este hecho sobrenatural y empieza a desvirtuarse y todo lo que creía como real y concreto se desvanece completamente. Y bueno, acá dice que lo desconocido, eso sobrenatural, nos provoca ¿qué? Incertidumbre. Incertidumbre es la duda que genera miedo a lo no certero, ¿sí? A lo no exacto. Por ejemplo, yo puedo tener incertidumbre porque estoy esperando una noticia y todavía no sé qué va a pasar y estoy esperando y tengo incertidumbre porque quiero saber, pero dudo porque no sé, ¿sí?
la base de incertidumbre es la ignorancia, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, tenemos los estudios sobre literatura fantástica. Que acá viene el tema más importante, esto anoten por favor, porque la prueba es muy muy importante. Hay dos teóricos que hablan sobre el fantástico. Uno es Todorov, que es un búlgaro que en 1970 presentó un estudio sobre el fantástico. Y que ahora vamos a ir al apéndice. Él justamente lo que comentaba era cómo había que definir el fantástico, porque todos sus antecesores solamente habían dado características tan generales que era muy difícil llegar a una definición del fantástico. Después también vamos a estudiar otra persona, se llama Rosemary Jackson, que ella va en contra de Todorov. Todorov viene primero en 1970 y Rosemary Jackson en el 80 y pico, ¿sí? Un tiempito después, 81 si no me equivoco. Pero primero, ¿qué dice Todorov? Todorov habla sobre que para definir al género fantástico hay que definirlo en contraste de dos géneros que se le parecen. Uno es el extraño y otro es el maravilloso. Y entre medio estaría, digamos, el fantástico, ¿sí? El primero, ¿sí? El maravilloso, es donde todo el mundo es completamente fuera de lo normal y natural. Como, imagínense la Cenicienta, ¿sí? En realidad todo parece al principio, ¿no? Que es un baile medieval, castillo, princesa, príncipe, bla, bla, bla. Pero en un momento aparece un hecho sobrenatural, que es que ante la dificultad de Cenicienta, porque, bueno, se le rompe el zapatito, aparece ¿quién? La hada madrina. Y ella, sí, sorprendidamente, como, la hada madrina me viene a ayudar, pero no cuestiona la existencia de una hada madrina, que la va a ayudar, que convierte su carroza horrible en una carroza genial y divina, ¿sí? Todo eso no lo cuestiona, ¿sí? Lo adapta a su mundo cotidiano, entonces ahí no hay cuestionamiento, se llama maravilloso. Maravilloso son todos los cuentos de Disney que hemos visto, películas de Disney, porque ante el evento sobrenatural nunca buscamos lo raro, ni decir, esto no tiene lógica, esto no me puede estar pasando, ¿sí? Por el contrario, lo vivimos como algo natural. El extraño, por el contrario, es cuando hay un evento sobrenatural, pero cobra lógica porque hay algo que descubrimos que hace que en final no era fantástico. Era solamente algo extraño, le encontré la lógica, le encontré la explicación, ya está. Fue algo raro que me pasó, pero al final supe que era. Por ejemplo, imagínense que me pasa todo esto, ¿no? De que alguien siento una presión en mi hombro, de que me dé vuelta, no hay nadie, en mi casa tampoco, en la calle tampoco, está todo vacío. Y un momento me desperté. Era todo un sueño. Ahí cobra lógica. Dentro de mi sueño todo esto está bien que me pase. Estos tres están en la prueba, así que presten mucha atención. Ahora vamos a ir al PDF para explicar bien la teoría de Todorov, porque él habla sobre tres errores muy comunes que aparecen en el fantástico. Vamos de nuevo a este. Les dejé este porque está subrayado por mí. Todorov dice acá en la hoja número 1 que hay 3 errores muy comunes de la gente que venía definiendo al fantástico. La primera dice, el género fantástico no puede definirse simplemente por la presencia de hechos sobrenaturales. ¿Qué pasaba? La gente antes que se ponía a definir el fantástico decía, el fantástico es toda historia donde aparezca un hecho sobrenatural. Entonces decía, no, ese fue mi gato. Dice, no, esto es muy amplio, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a definir el fantástico? Por toda historia donde aparece un hecho sobrenatural. Entonces, todas las historias, la mayoría, serían fantásticas. Y no podemos caer en esta gran generalidad. Greco, anda para allá. Entonces, ese es el primer error que él manifiesta, ¿sí? Que era muy general la definición de fantástico que aplicaban sus otros antecesores. La segunda es que lo que define el fantástico no es el sentimiento que experimenta el lector. ¿Por qué? Lovecraft, que fue un escritor muy reconocido porque tuvo unos cuentos bastante copados, de terror sobre todo, capaz hayan leído algo en primer año y en segundo, pues se suele dar a veces. Decía que todo lector de fantástico es aquel que experimenta el temor, ¿no? Pero en realidad el terror, ¿sí? Dice eso, el terror, el miedo, ¿sí? Entonces, Todorov dice, no, está mal esto, porque tendríamos que preguntarle a cada persona del planeta
¿Qué corno experimentó al leer ese cuento? Y también dice él, dependeríamos de la sangre fría del lector o la no sangre fría del lector. Porque capaz yo lo leo y quedo completamente espantada y otro lo lee y dice, Entonces dice, no, no podemos depender de la precisión de cada lector. ¿Sí? Eso lo tenemos que descartar, eso es otro error, el segundo. Y el tercero dice, objeta, objetar es ir en contra, siempre nosotros argumentamos en contra, es objetar justamente, con argumentos, no con opiniones. Dice, finalmente ciertas posturas que definieron lo fantástico como opuesto a la reproducción de la realidad o al natural. ¿Qué significa esto? Dice que no tenemos que hablar del fantástico como que es opuesto al 100% a lo natural, ¿sí? Sino por el contrario, es un mundo, como dice, el cotidiano, completamente natural y lógico, pero en un momento aparece un hecho sobrenatural que no lo podemos explicar. Repito, aparece un hecho sobrenatural en ese ambiente natural y no lo podemos explicar. O sea que para él es un error que alejen tanto el fantástico del mundo real. Muy bien. Bueno, el señor después se pone a hablar mucho. Esto no nos importa. Vamos acá. Muy bien. Y acá dice, el primero habla sobre lo extraño, maravilloso y fantástico, que, perdón, eso ya se explica en el PowerPoint, es lo mismo lo que acabo de explicar recién. Y otra cosa que dice Todorov es esto, es que esa irrupción de lo fantástico, estoy leyendo acá en el medio, ¿sí? Donde dice la condición de lo fantástico, donde está subrayado. Esa irrupción de lo fantástico es un universo que hasta un instante antes era perfectamente reconocible. Produce en quien lo percibe una sensación de incertidumbre. Y acá viene la pregunta, ¿quién sufre la situación de incertidumbre? Y es el personaje. El personaje es el que sufre porque duda, porque aún no llegó a conectar y relacionar su vida cotidiana con ese evento fantástico. Porque es como una pieza que no encaja, ¿sí? Es como, no, está uno en un rompecabezas y decís, esta pieza va acá, y no entra, le falta medio centímetro, y vos decís, no, tiene que entrar. Bueno, duda tanto, le da tanta incertidumbre no saber que justamente sufre esta condición y dice que es lo fundamental para que haya fantástico, que el personaje sufra esa incertidumbre. Ola me la llama una vacilación. Y después habla sobre el lector vacilante, pero no dice que el lector tiene que sufrir miedo, temor, vacilación, incertidumbre, no. El lector tiene que ser un lector activo. Esto es muy importante para la prueba. Un lector activo es un lector que constantemente está entrando en el juego del autor y que del autor, o sea, del narrador de esa historia, ¿sí? Y empieza a jugar con esas leyes, tanto que es como que está tan metido que tiene que pensar, tiene que descifrar. Tiene incluso un poco de policial, si haces el fantástico, porque uno dice, ¿y qué está pasando? ¿Sí? Y también te implica una actitud activa en cuanto a que todo el tiempo puede llegar a pasar algo, ¿sí? No es que estoy leyendo y digo, no, por el contrario, ¿sí? El lector activo es el que tiene que estar ahí atento, porque en cualquier momento viene una sorpresa y se le desvirtúa todo. Muy bien. Y acá, bueno, es lo que dice el lector vacilante, se llama determinada actitud del lector que tiene que entrar en el juego e integrarse en el mundo de los personajes. ¿Por qué el mundo de los personajes? Para entender la lógica de cómo piensan. Bueno, no me equivoqué en la fecha. Acá tenemos Rosemary Jackson, ¿sí? Acá la autora. Rosemary Jackson habla sobre el fantástico, pero critica a Todorov por lo estructurado de toda la definición que hace del fantástico. Porque dice, estás completamente equivocado, Todorov. Y que en realidad yo siempre lo pienso y cada vez que lo doy digo, ay, qué parecido a lo que dijeron. Digo, qué importancia se tienen las leves palabras para cambiar o desvirtuar una teoría. Porque ella no lo llama género fantástico, sino que lo llama modo fantasy, lo que tenemos acá, modo fantasy, ¿sí? Y dice, es el fantástico propiamente dicho, ¿sí? Siempre que están en esos piquitos, es una cita, ¿sí? Es una extracción del texto original, además de las comillas, ¿sí? Que también es otro modo de citar. Bueno, ¿qué diferencia entre un modo y un género? Se los voy a explicar así y después lo vamos a leer. Modo se diferencia del género
porque, repito, el modo es más amplio. Ella lo que intentó es como que no haya una fórmula para saber qué es el fantástico. Por ejemplo, ella lo ve a Todorov como que él te enumera muchas características y vos tenés que estar leyendo el texto y decir, bueno, paso 1, que haya un ambiente natural y cotidiano. Sí, lo tiene. Paso 2, que en un momento irrumpa un hecho sobrenatural. Sí, sí, pasa. Paso 3, que las personas cuestionan esa realidad y no pueden encontrar una respuesta. Ah, sí, pasa. Y ella dice, no, tenemos que alejarnos de esto. Dice, no tiene que ser una receta, algo estructurado, sí, con reglas fijas, sino que el modo fantástico es que en cualquier historia puede aparecer en un momento un evento sobrenatural y eso convierte la historia que en un momento tenga un modo o un, como dije recién, perdón la reiteración, un momento fantástico. Pero que eso no hace que el texto en su completud sea fantástico, ¿sí? Espero que se haya entendido. Bueno, y acá vamos con la explicación, lo voy a leer porque siempre en las pruebas era lo que más me confundían con esto. Dice, en su análisis Jackson parte del vínculo que lo fantástico establece con la realidad. Siempre parten en eso. Lo real con lo irreal. Ver qué vínculos hay para definir obviamente el fantástico. Sin embargo, también en este punto propone un ajuste de las categorías, perdón, de las ideas de Todorov, ya que objeta, o sea, que va en contra de Todorov, objeta el hecho de que su definición se mezclan las categorías literarias de lo fantástico maravilloso con otras que no son como el extraño. Dice, ese es el error más común. Dice, está mal que Todorov haya hecho 3 distinciones, fantástico, extraño y maravilloso. ¿Por qué? Porque el maravilloso y el fantástico se les parecen. Hay un evento sobrenatural, solamente que no hay explicación, y en otro nunca se busca la explicación y normalizan lo fantástico sobrenatural. Pero es el extraño, es natural, es cotidiano, es realista. ¿Por qué lo llamas extraño? Es realista, es algo que nos puede pasar a todos nosotros en un mundo cotidiano. Entonces, ¿qué hace? Ella quita el nombre extraño y le pone otro nombre, lo llama mimético. Dice acá, en lugar de la última categoría, es decir, la de extraño, emplea la de mimético, que equivale a realista. O sea, decir mimético y realista es lo mismo. Y acá explico, ¿qué es la mímesis? La mímesis es el reconocimiento que tenemos de los objetos reales, porque la mímesis marca la relación que hay entre una palabra con la representación mental que tenemos de esa palabra. Si yo digo mesa, se me venía a la cabeza que una mesa, la de mi casa, la de la escuela, pero una mesa en sí, porque lo puedo reconocer. Si yo digo computadora, se me venía a mi computadora. Si yo diga, esto no encaja en mi mundo. Yo digo fantasma, digo, digo mancuspia, digo, ¿qué corno es eso? ¿Sí? Entonces, cuando yo me pasa eso de que no sé qué es, bueno, puede ser porque soy medio ignorante en ese aspecto, pero lo buscan en Google y lo voy a encontrar. Pero yo mancuspia, aunque lo busque en Google, no existe, ¿sí? Me pasa eso, es que no es mético, entonces no es realista. Entonces tiene que ser o maravilloso o fantástico. Pero los diferencia estas categorías. Bueno, eso solo, ¿sí? Es lo mismo que está ahí abajo. Entonces ella dice que el fantástico todo el tiempo hace la distinción entre, y la relación al mismo tiempo, entre lo real con lo irreal, ¿sí? Esa sería la relación, dice. El mundo imaginario de lo fantástico no es completamente ni real ni real, sino que es una mezcla, ¿sí? Constante. No es un 50 y un 50 incluso, es la relación, ¿sí? Ni uno ni otro. Muy bien, y después habla sobre la subversión de la realidad. Seguimos con Jackson, toda esta hoja es de Jackson. Ella dice que es muy importante ver el fantástico como aquel relato que me rompe la cabeza, que no sigue con las reglas del mundo cotidiano. Mi mejor ejemplo para mí es Dark, la serie Dark. Si no la vieron, por favor, véanla, porque en esa serie habla sobre los viajes en el tiempo, pero a través también de las diferentes dimensiones, que hace que, no quiero spoilear mucho, pero una misma familia, ¿sí? Una misma realidad, un mismo lugar, existe en otro plano donde las relaciones son diferentes porque cambiaron ciertas cosas. Entonces uno todo el tiempo tiene que estar pensando,
entonces este acá es familiar de este viajó en el tiempo, entonces ahora ese es el de 1900 no sé cuánto y este es el del 2000. Tanto que vos decís, la pucha. ¿Qué pasa? Esa subversión rompe y perturba mi realidad. O sea, medio parecido también a todo lo. O sea, yo tengo que acceder al fantástico y me tiene que romper el bocho, ¿sí? No puede ser que acceda y diga, no pasa nada. Pensemos en historias como Carta Nacida en París, como Casa Tomada. Entonces es muy importante que tengamos estos ejemplos a colación porque hago preguntas en base a fantástico con bestiario, así que ténganlo a mano. La evaluación, por acá hasta acá llegamos, es esto solo, es individual, ¿sí? Lo aclaré también en la consigna, es individual, ¿sí? Lo hacemos solitos. Ya está disponible para que la realicen, voy a mostrar dónde está, es la última publicación que hice, es la prueba. Entran acá y la hacen. Antes de hacerla, recuerden que tiene el video tutorial que se lo subí más abajo. Acá está. Explicar cómo realizar una... Sí, muy bien. Leen el anexo, muy bien, ténganlo a mano si quieren subrayado y todo. Y tengan el PowerPoint, sus anotaciones y se ponen a hacerlo. Tienen tiempo para hacerlo, así que tranqui, se lo toman con ligereza. Les mando un abrazo y espero que estén bien. Un beso gigante.